Muy buenas, Ricky. Bienvenido al podcast. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal estás, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, encantado. Tenía muchas ganas de esta entrevista porque vamos a tratar temas súper interesantes que yo personalmente no conozco mucho, así que bueno, soy el primero que va a aprender mucho de ti en esta entrevista. Tengo muchas ganas y lo primero de todo, para la gente que no te conozca un poquito, me gustaría que te presentes. ¿Quién es Ricky? ¿A qué te dedicas? Perfecto. Mira, yo soy Ricard y bueno, estudié CAFIT y fisioterapia en la Universidad de Lleida y empecé pues trabajando un poco como entrenador, haciendo cursos más a nivel de entrenamiento y demás, hasta que poco a poco pues pude ir trabajando más de fisio, viendo lo que me gustaba realmente y ahora pues estuve un tiempo haciendo las dos cosas, ahora ya solo hago de fisio, por así decirlo, porque realmente lo que me apasiona y demás. Y bueno, básicamente en eso es lo que estoy ahora. Qué bueno, yo sí que tengo que decirte que te conocía ya hace unos años, una formación, y me sorprendió mucho el cambio que diste en cuanto a lo que te dedicas ahora, a los temas que tratas en Instagram, porque a mí me parecen una pasada, sé que habrá mucho escepticismo y me gustaría un poquito que cuentes para que la gente a lo mejor no se lo espera, esa importancia de a lo mejor tener la mentalidad abierta o diferentes formas de tratar porque imagino que el cómo trabajas tú es un poco diferente y que habrá mucha gente pues que no crea o que le cuesta. Totalmente, totalmente. Mira, de hecho, yo era el primer escéptico antes de todo, o sea, yo no me creía nada de nadie que no fuera absolutamente evidencia científica, bueno, más que nada porque estaba un poco sesgado con lo que nos dijeron en la universidad en este sentido, pero después, bueno, empecé a ver otra gente tratando diferente y conseguían resultados que otra gente no podía conseguir. En principio, utilizando lo establecido, lo mejor, por así decirlo, ¿no? Y me empecé a hacer preguntas, ¿no? Y bueno, poco a poco, bueno, un día me trató una persona desde Australia y ahí fue como cuando yo mejoré con esa persona desde Australia online, fue, vale, no sé nada, no sé por qué acaba de pasar esto, pero la cuestión es que estoy bien, ¿sabes? Y eso quiero decir, en plan, que yo también era el primero que estaba un poco cerrado, pero que realmente cuando tú estás cerrado o cuando tú te intentas preguntar muchas cosas a veces o así, lo que haces es como bloquear y realmente no dejar, no abrirte, no dejar que llegue nueva información, que puede ser súper útil. Por ejemplo, en mi caso, pues fue cuando me abrí que pude descubrir todo esto, que pude formarme con gente así y ahora es como que es cuando estoy consiguiendo los mejores resultados sin ningún tipo de duda y bueno, que eso, que me gustaría que la gente, ya si, sea más que creerme o no creerme, eso absolutamente cada uno tiene su opinión, simplemente que esté abierto durante la entrevista y ya está. Qué bueno, yo sí que creo que muchas veces pasa eso, ¿no? Que a lo mejor al principio pensamos que todo es ciencia, que todo lo que no tenga un estudio científico no vale, no vale para nada, y que en el fondo lo que yo creo que más importa son los resultados, y si eres capaz de ayudar a una persona con X formación o X método, qué más da que tenga más evidencia o no, o que sea más diferente o no, se ayuda a las personas, totalmente. Tal cual. Y además es que hay muchas cosas que son prácticamente imposibles de demostrar. Bueno, sí, sí, totalmente. Pues yo encantado de que las cuentes un poquito a lo largo de esta entrevista. Y para empezar, sé que te has formado con diferentes empresas y me gustaría un poquito que comentes, Ricky, con qué te has formado o en qué andas actualmente o qué hiciste para abordar todos estos temas que vamos a tratar en la entrevista. Perfecto. Mira, primero de todo empecé con Axas, que fue un curso de entrenamiento personal que hicimos en Zaragoza, que fue en el que coincidimos. Después, a partir de aquí, hice un curso con Revolution Athletics. Después me formé bueno, estoy en ello con PDTR, que es una formación que estoy haciendo en Portugal. Y o sea, hice el primer curso de PDTR online y después ahora lo estoy haciendo presencial. Y entre el online y el presencial estuve haciendo otros que son AMN, Applied Movement Neurology, que son los que prácticamente más me ayudan en mi caso y con lo que más he podido sentirme identificado, construir yo también mis cosas a partir de ello y demás. Si puedes hablar un poquito de qué trata ese tipo de formaciones o ese sistema de trabajo que a lo mejor tienes tú o cómo abordan el sistema nervioso y el cuerpo. Ok. Ujú. Pues a ver, AMN empezó, digo AMN porque es la que más me he formado y demás. Empezó mucho con neurología, que al final lo que siempre comentan que es verdad, que el sistema nervioso es el que gobierna a todos los demás, que los otros son como unos súbditos, ¿no? Y realmente es el cerebro el que manda.
y es totalmente cierto. Pero aún así también hay otro sistema que se llama sistema bioeléctrico que va en paralelo con este sistema nervioso y que también lo influye directamente. Y todo esto, si alguien quiere profundizar, hay un libro que se llama The Body Electric, de Robert Becker, que ahí explica todos los estudios que hizo él para descubrir este sistema bioeléctrico, la regeneración, porque básicamente este sistema, la corriente negativa de este sistema se asocia a la regeneración de los tejidos. Empezó viéndolo con animales, justamente con salamandras, bueno, después hizo otros tipos de estudios y, y así, y luego poco a poco AMN también se fue pasando más a aspectos relacionados con la energía, que realmente desde mi punto de vista son los más potentes. Por tanto, yo diría que sería eso, o sea, como tres sistemas principales, que serían el sistema nervioso, el sistema bioeléctrico y el sistema energético, que son, desde mi punto de vista, como los que gobiernan sobre los demás o sobre los cuales, influyendo directamente, puedes influir sobre cualquier otro sistema del cuerpo. Sí, yo creo que se hace un poquito, para muchas personas, ¿no? Raro escuchar esto porque eres un fisioterapeuta y no estás hablando de músculos ni de test, sino de energía, bioelectricidad y que sistema nervioso y que a lo mejor mucha gente todavía le parece un poquito raro, pero ya veo que tú tratas con ello y consigues resultados, vamos, increíbles. Gracias, pues sí, 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 totalmente. De hecho, bueno, al principio sí que, como digo, empecé con lo típico, también tratando solo con músculos y demás, pero realmente te ves que te pierdes muchísimo, que igual tratando músculos estás en un 5% y es que los músculos son los que obedecen todo lo demás, es como lo menos importante, entre comillas, aunque obviamente es importante, pero es la consecuencia de todo lo demás, o sea que totalmente. Qué bueno, qué bueno. ¿Y nos puedes hablar un poquito, a lo mejor, de cómo es tu sistema de trabajo para que la gente conozca un poquito más de ti y que dentro de esto, a lo mejor tienes que explicar que yo soy el primero que lo desconoce, el tema de la energía, cómo funciona todo esto, cómo lo abordas tú? Vale, tanto. Pues, a ver, el tema de energía, tenemos que entender que al final todos somos como vibración, frecuencia y demás, que si vamos a una escala súper pequeña, 99,9999% es vacío, que se lo he comentado varias veces y que realmente ah, todo ese vacío en el cual se encuentra toda la energía, información de lo que el universo está comprendido, es lo que realmente nos conecta a ti, a mí o a cualquier persona que nos esté escuchando. Y por eso realmente podemos influir, por ejemplo, yo puedo influir de aquí a ti o viceversa, o como sea, realmente funciona un poco de esta manera. Y en cuanto a eso, a mi sistema de trabajo, actualmente estoy trabajando tanto presencial como online, pero la idea es acabar trabajando 100% online, ahora estoy mitad, mitad más o menos. Y básicamente el motivo es porque veo que puedo conseguir exactamente lo mismo y sin tener que hacer desplazar a la persona, bueno, que al final la persona se sienta cómoda desde casa, que no tenga que hacer prácticamente ningún esfuerzo, aparte de algún ejercicio de vez en cuando o alguna recomendación que le doy y demás. Y en cuanto al sistema en sí, yo básicamente lo que hago es, bueno, primero le pregunto el historial a la persona, o sea, obviamente por qué me viene, qué es lo que le gustaría conseguir, qué expectativas tiene conmigo, porque sus expectativas es súper importante para los resultados también que va a tener. Y a partir de ahí también, no solo por lo que me viene ahora, sino también lesiones antiguas que ha tenido en el pasado, ya que todo queda guardado al final en nuestro sistema nervioso. Aparte también suelo pedir cicatrices, golpes en la cabeza, ya que los golpes en la cabeza suelen ser muy importantes porque pueden generar inflamación en el cerebro, lo que se denomina como neuroinflamación, y eso puede desencadenar también ciertas respuestas a nivel fisiológico, aunque sea hace muchísimos años el golpe. Y después también suelo preguntar si hay algún aspecto emocional que les haya marcado mucho a lo largo de su vida. No que me den los detalles al respecto, pero igual, por ejemplo, muerte de tal persona o tal cosa y ya está. Simplemente es tener el conocimiento de eso, cuando le pasó, por si en algún momento del tratamiento puede ser importante. Que igual no lo es, igual no tiene nada que ver, pero igual pues sí que lo es, que muchas veces es el caso. No quiero decir la muerte o no, simplemente los aspectos emocionales de cualquier otra cosa. Claro, hombre, yo creo que a la gente le va a parecer pues, muy interesante, ¿no? Que a lo mejor lo que has comentado, que solo quieres que tu objetivo es trabajar online, porque un fisioterapeuta que trabaja solo online
y consigue los mismos resultados. A mí personalmente me parece una pasada, sorprendente. Y claro, el tipo de preguntas que haces. Y claro, no sé si a lo mejor abordas tus sesiones, claro, es que no tengo ni idea de estos métodos, pero con ejercicios, con movimientos que tengan que hacer ellos para recuperarse, porque yo, claro, yo estoy pensando a lo mejor, como cualquier otro, en un dolor de espalda, una ciática, un dolor de hombro, y ya sé que cada persona es un mundo, cada dolor es un mundo, y no sabré decirte cómo abordas todo este proceso y más si es online. Vale. Pues básicamente lo que hago después de hacer todas estas preguntas es simplemente utilizar algo que se denomina autotest muscular, que es simplemente testearme a mí mismo lo que puede estar pasando en tu cuerpo. Por eso vuelvo a repetir que simplemente tengáis la mentalidad abierta en ese sentido, porque es exactamente lo mismo que hacer un test manual normal. Y a partir de ahí, pues voy mirando todos los sistemas que pueden estar influyendo en ese dolor, ¿vale? Por ejemplo, pongamos que tienes un dolor de hombro, pues simplemente voy mirando si hay aspectos del propio hombro relacionados con algún tipo de tejido como nervios, tendones, ligamentos, etcétera. Si hay algún aspecto del sistema límbico o cerebro emocional, si hay aspectos del sistema gastrointestinal, por ejemplo, que generan algún tipo de inflamación, sistema respiratorio, partes más energéticas, y simplemente voy mirando cuáles son todas estas causas que están produciendo esto y simplemente una vez las tengo, pues pregunto al cuerpo qué es, o sea, mediante el autotest muscular, qué es lo que realmente quiere, porque es realmente me di cuenta que no es imponer nuestro sistema a tu cuerpo, sino que es qué es lo que tu cuerpo quiere, ¿sabes? Y hay varias formas con las que puedes tratar exactamente lo mismo. Y yo igual, aunque me sienta más cómoda con uno, pues igual tu cuerpo en ese momento necesita otra, ¿vale? Por ejemplo, uh, un estímulo bioeléctrico simplemente es dar unos golpecitos en cualquier hueso del cuerpo, que eso justamente, bueno, es un estímulo mecánico que convierte en estímulo eléctrico y tiene influencia directa en el sistema nervioso, que como hemos dicho es lo que controla los demás. Igual a veces el tratamiento es simplemente decirle a la persona que se toque ciertos puntos y que se dé unos golpecitos en la cabeza, pero igual a esa persona, en el mismo caso, le digo simplemente que cierre los ojos, inspire durante 5 segundos y expire durante 5 segundos para sintonizar con las ondas alfa del cerebro, mientras yo hago mi trabajo con energía y al final podemos solucionar exactamente lo mismo. O igual le digo que simplemente haga un ejercicio con los ojos para solucionar también lo mismo. O sea, es que al final cada uno es un mundo, pero hay muchas formas de solucionar lo mismo, pero lo que sí es importante es valorar qué es lo que no está funcionando del todo bien, por así decirlo, y es eso a lo que se tiene que ir a buscar y luego ya, pues lo que he comentado. No sé Claro, si es complicado o no, o sea, igual ha sido un poco yo abstracto. creo que te explicas genial, pero que se hace un poco, pues que cuesta un poco entenderlo, ¿no? Como a lo mejor la gente se dé golpecitos en diferentes huesos o músculos y recupera a lo mejor su dolor de hombro, pero como dices tú eres el profesional, tú eres el que valora y si el cuerpo necesita eso, pues dárselo, me imagino. Ujú. Eso, mira, eso lo de los golpecitos que ha salido ahora es Hmm. justamente una de las cosas que te sale en el libro de Body Electric que he comentado al principio y ahí sí que te explica todo la bioelectricidad, como he dicho y demás. Y eso, y es que realmente el ejercicio sí que es muy positivo y obviamente tiene infinitos beneficios y yo lo recomiendo justamente, sobre todo después de las sesiones, a veces ciertos ejercicios en concreto, pero es que tampoco lo es todo, o sea muchas veces es que no hace falta hacer algún tipo de ejercicio en concreto para mantener algo. A veces sí, pero a veces no. También depende de muchos factores, de cuánto tiempo hace que la persona está con dolor, del tipo de dolor, o también obviamente si las personas me vienen por dolores que están más relacionadas con aspectos a nivel físico, pues probablemente sí que le daré algún tipo de ejercicio para mantener eso, pero igual si están relacionadas con antiguos traumas a nivel emocional o demás, pues no habrá que darle ejercicio, simplemente habrá que mirar cuáles son esos sin tener que revivirlos ni nada, ¿eh? Y simplemente solucionar en relación a eso. Y dentro de esto, por ejemplo, se me ocurre a mí, para la gente que se lo esté preguntando, a lo mejor un dolor que proviene de un problema emocional, ¿cómo lo abordarías tú? A lo mejor tratando el problema o derivando a un psicólogo o no Ujú. sé. Vale, normalmente eso sí que es importante tener en cuenta que
yo no soy psicólogo, obviamente, no hago de psicólogo, no le estoy intentando cambiar la conducta a nadie, ¿vale? Simplemente lo que estoy mirando es a nivel subconsciente qué es lo que le está afectando a la persona, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que o sea, la parte consciente del cerebro es el 5% del procesamiento de la información y la subconsciente el 95%. Por tanto, imagínate que tú un día te enfadas con alguien y alguien te dice, no, tranquilo, no pasa nada, pero tú no puedes dejar de pensar en eso, porque tu consciente quiere dejar de pensar en eso, pero tu subconsciente ese 95% no. Por tanto, yo lo que miro en estos casos, si hay algún dolor a nivel, o sea, que está relacionado con algo a nivel emocional, es si justamente haciendo el autotest me sale que el sistema límbico está implicado, miro en qué capa del sistema límbico, ya que hay varias, dentro de qué capa, qué tejido en concreto, ya que cada tejido se asocia a algún tipo de conflicto a nivel emocional y normalmente miro si ese conflicto está activo o no. Pero a veces, o sea, normalmente me quedo aquí, alguna vez hay que indagar un poco más y después miro la edad en la que pasó ese trauma, le pregunto a la persona qué le pasó a esa edad, por ejemplo, qué te pasó cuando tenías 37 años acerca de tal cosa, por ejemplo. Pero esto último solo si es necesario. Y obviamente, si hubiera gente que también, después de tratar todo lo a nivel emocional, que por cierto, para tratarlo, pues simplemente, en caso que pudiera ser el tema de los golpecitos de AMN, por ejemplo, que comento, podría hacerse simplemente leyendo esas palabras, por eso digo otra vez mentalidad abierta, leyendo esas palabras que están influyendo, por ejemplo, sistema límbico, en la capa del neomesodermo, relacionado con tal cosa, ¿vale? Y diciéndole a la persona que se dé unos golpecitos. Y eso realmente soluciona la parte subconsciente de ese conflicto emocional. Si te fijas, yo no le he preguntado, bueno, le he preguntado en algún caso a la persona qué le pasó, pero no le he dicho nada, no le he dicho que hiciera nada al respecto. O sea, simplemente es algo que estaba en su subconsciente y que haciendo esto damos un estímulo que tiene influencia sobre su sistema nervioso y puede normalizarlo. Por tanto, eso sería una opción, por ejemplo. Después hay otras, pero esta sería una para tratar los temas a nivel emocional. Me parece súper interesante y más viniendo de un fisioterapeuta. Y dentro de esto, ¿cómo se lo toman tus clientes, tus pacientes? ¿Son muy reacios o luego están contentos o alucinan? ¿Cómo abordas un poquito todo esto? Mira, ahora la verdad es que lo tengo un poco más fácil en este sentido porque, claro, como me vienen varias recomendaciones de otra gente, pues ya no es lo mismo. Obviamente ya saben más o menos lo que se van a encontrar, aunque conscientemente no lo entiendan, que esto es otra cosa, porque no hace falta entender conscientemente. De hecho, estamos bloqueando cuando intentamos hacernos muchas preguntas y eso, intentamos entender mucho, sino que es más importante dejarnos llevar y ya está. Pero los pacientes normalmente cuando me vienen, claro, no, al menos al principio no podía empezar de golpe, en plan, venga, ya está, con energía y con todo eso y a veces sin tocar a la persona, a veces sí, y así, ¿no? Por tanto, empezaba gradualmente y, por ejemplo, le enseñaba pues mira, mediante un test muscular le cogía el hombro, le decía, a ver, miradme fuerza hacia arriba, hacía fuerza, estaba fuerte, le hacía un estímulo, veía que perdía fuerza y después le decía, mira, por ejemplo, si te toco aquí, en tal sitio, y veía que perdía fuerza. Después le decía, pero en cambio, si te toco, yo qué sé, en el otro lado, se mantenía fuerte. Digo, ¿ves que si hago un estímulo se mantiene fuerte, si hago otro está débil? O el músculo baja, básicamente, no puedes sostener la fuerza. Y, hostia, ¿y cómo es esto? ¿Cómo tal? Vale, se lo explico un poquito y después le digo, vale, y ahora debes tener en cuenta que realmente con el pensamiento es exactamente lo mismo que tocando. O sea, si yo pienso que te estoy tocando eso o yo digo que te estoy tocando eso, por ejemplo, yo qué sé, ahora que estaba en esta zona, pues ecom derecho, o sea, un músculo del cuello, y la persona ve que, bueno, le testeo y ve que pierde fuerza. En cambio, si le digo ecom izquierdo, ve que se mantiene fuerte, por ejemplo. Y lo mismo, se pregunta, hostia, no entiendo tal, lo que sea, les digo lo mismo, de que no hace falta entender y tal, pero lo bueno es que ven lo que está pasando, o sea, aunque no lo entiendan, ven que hay algo pasa, que les toco en un sitio y pierden fuerza, pero los toco en otro y no. Y después, a veces en la primera sesión me quedaba aquí, haciéndolo todo o tocando o pensando, pero siempre haciendo el test a ellos. Y después ya les explicaba el tema del autotest, que es un poco más raro, obviamente, al principio. Aunque ahora, si te soy sincero,
es como que yo les digo, trabajo con neurología, bueno, bien explicado, ¿eh? Neurología, electricidad, energía y demás. Está bien, o sea, voy a hacer lo máximo posible para solucionar tus problemas al máximo rápido posible. En plan, simplemente déjate llevar, confía en mí y tal. Y ya empiezo literalmente como haría yo, porque al final no sé, me di cuenta que realmente la gente que confía, confía, la gente que no, no. Y por mucho que expliques a una persona que está muy cerrada de mente, da igual, le puedes explicar lo que sea, que aún así le van a quedar muchísimas dudas y en cambio después hay otros pacientes que simplemente, que de hecho son los que casi siempre consiguen resultados más rápidos y mejores, que simplemente dicen, no, no, tranquilo, tú haz lo que tengas que hacer, tú eres el profesional, ya está. Claro, eso es literalmente dejar entrar toda la información que toca, no bloquear absolutamente nada y que los resultados se puedan dar de la mejor forma posible. Por lo que antes eso empezaba como más gradual, explicando mucho y ahora simplemente les digo, déjate llevar, confía, ya está, y tú ya lo irás viendo con los resultados y ya trato directamente de esta forma y ya está. Sí, yo creo que alguien que esté predispuesto al cambio o a mejorar o a confiar en ti ayuda bastante. Es como que cuando hay gente que a lo mejor va a un fisioterapeuta y sigue pasando que le da un masaje en la zona y aunque el masaje no haya sido la solución mágica, que no suele serlo porque el cuerpo no funciona así, y más desde lo que todo lo que hablas tú, hay gente que mejora, hay gente que está abierta al cambio y que piensa que le va a mejorar, que le va a sentar bien y le mejora. Entonces, si le sienta eso bien, no me quiero imaginar tus tratamientos. Mm. Totalmente, pero es que, como tú dices, es que a veces con un masaje, o sea, a veces la persona lo que necesita es eso, es que la escuchen, es que pueda hablar, etcétera. Y en estos casos sí que veo que, por ejemplo, el masaje puede ser muy Mm. útil, por eso, para sentirse querida, para, bueno, eso, para que la escuchen y demás. Pero claro, después es lo que tú dices, hay otros casos en los que ya es un poco más complicado, sobre todo cuando hace más tiempo que la gente tiene dolor. Obviamente habrá más aspectos implicados que no solo en el propio tejido, como podría ser un dolor agudo de hace poco tiempo y así. Totalmente. Pasando un poco al dolor crónico, Ricky, sé que hay mucha gente que vive con dolor, que tú a lo mejor tratas con ellos, que los abordas. Yo me lo encuentro a diario en el trabajo, pues gente con dolor de espalda, gente con dolor de hombro, de cuello que siempre tiene o lo que sea. Y me gustaría un poco que hables acerca de cómo abordas estos casos, si a lo mejor necesitas unas cuantas sesiones. Yo sí que creo que a veces no lo sé desde mi experiencia, que hay dolores o procesos que necesitan mucho tiempo para recuperar, que a lo mejor los cambios requieren tiempo y no sé un poquito cómo lo tratas tú, si a lo mejor te ha pasado que te has encontrado gente pues, que lleva 20 años con dolor lumbar, con dolor de espalda y que cómo sueles abordar tú estos temas. Sí, normalmente me he encontrado que la gente con más dolor tiene, a veces es un poco más largo el tratamiento, porque también hay más factores que están implicados, aunque no siempre es así. He tenido gente con dolor desde hace bastante tiempo, los cuales han mejorado rápido, pero sí que es verdad que lo primero es un poco lo más común. Y a partir de ahí, siempre lo que les digo a las personas, primero de todo, es que el tema de sus creencias es algo súper importante y sé que es algo que se dice que es muy típico, pero es que realmente es verdad. O sea, si tú crees que no te vas a recuperar, que necesitas cierto tiempo, o sea, muchísimo tiempo, que yo que sé, que no vales para eso, lo que sea, realmente a partir de esas creencias estás creando los programas en los que tu cerebro va a ir actuando de forma subconsciente y eso va a producir esas respuestas a nivel fisiológico, ya sea de dolor, de, yo qué sé, problemas gastrointestinales o lo que sea, ¿no? Una vez hemos tratado el tema de las creencias, pues sí que después ya empiezo a valorar bueno, le he comentado, perdón, no siempre es tratar el tema de creencias, aunque a veces sí, también de otras formas, pues simplemente mientras él ya tiene todo eso, empieza a valorar todos los factores que estén influyendo y yo intento ir siempre eso, con la mente totalmente abierta de que me puedo encontrar cualquier cosa, de cualquier sistema que puede estar influyendo y realmente, o sea, el proceso acaba siendo similar, lo que hay como más factores importantes que suelen estar implicados en eso. O igual sí que en un dolor más agudo, los procesos son más de, como hemos dicho, pues problemas en el reclutamiento muscular o, yo qué sé, problema en la señal de algún nervio o lo que sea. Y después sí que en procesos de dolor más crónico, pues igual hay otras cosas aparte de estas, que estas también, que suelen estar influyendo. Pues, por ejemplo, cosas que le pasaron a la persona de pequeña, cosas que, yo qué sé, la persona no sabe decir que no, o hay que ir a indagar en relación a eso. No indagar, como he dicho, preguntando y demás, porque eso es lo que haría un psicólogo y le daría
terapias o los cambios de conducta o lo que sea que necesites, sino simplemente ir en su subconsciente y mirar más este tipo de sistemas. Aunque ya te digo que cualquier dolor puede venir, bueno, ya lo sabes tú, de cualquier sitio y pueden influir al final varias cosas en ello y no tiene por qué ser siempre emocional, físico o lo que sea, también puede haber otro tipo de alteraciones y demás. Así que eso es más o menos como lo abordaría. Qué bueno, sí que a mí me encanta esa perspectiva holística. Sé que a la gente le choca, pero a lo mejor a mí cuando se me lesiona alguien, yo le suelo preguntar, aparte de todos los problemas pues, que puede tener la lesión en sí, la parte local, si no tiene algún problema emocional, si ha estado comiendo bien, si ha estado estresado, si ha dormido bien, qué tal está con la pareja, la familia, los amigos, que parece que no, pero que son cosas que imagino que tú verás bien, pero que al final importan en el cuerpo y que te bajan la energía y que al final te influyen en cualquier lesión. Tal cual. Y eso que dices, de una de las cosas que has dicho, me quedo mucho con sobre todo el tema del estrés, porque sí que me doy cuenta que un factor que se repite continuamente es gente que vive muy estresada, siempre, casi, um, tarda más en mejorar que la gente que igual sí que está estresada, pero poco a poco se empieza a coger ciertas cosas un poco diferentes o encuentra momentos para desconectar o reducir ese estrés de la forma que sea, ¿sabes? O sea que realmente sí que o sea, con las personas que he tenido más dificultad para que mejoren, casi siempre se repetía de que eran personas continuamente estresadas y que aunque yo hiciera muchas cosas, ese estrés les servía como de trigger para que algunas de las cosas que he tratado le volvieran. Y es bastante, eso es lo más complicado para mí en este momento, es eso, cómo lidiar con una persona que esté continuamente estresada que no pueda bajar ese estrés. Por ejemplo, estuve trabajando con una persona del mundo de la ley y demás, que tenía, o sea, me enseñaba vídeos de su oficina, papeles así, en sillas, mesas, o sea, todo lo que tenía que hacer. Claro, era complicado porque es eso, o sea, iba mejorando, pero primero que algunas cosas le volvían y después que iba mucho, mucho más progresiva que otros, porque al final, estando en estrés continuo, nuestro sistema nervioso simpático está activado al máximo y es como que le estamos diciendo a nuestro cuerpo, protégeme, protégeme, no puedes recuperarte, o sea, es mucho más, bueno, no puedes, no, quiero decir que es más complicado recuperarte. Y bueno, eso sí que es algo súper clave que la gente yo creo que infravalora un poco, en plan, la influencia positiva o negativa que puede tener el estrés o el saber cómo controlar un poco ese estrés. Claro, yo creo que es algo que a todos nos afecta y que hoy en día es que el estrés está presente todo el día, mucha gente tiene ansiedad. Imagino que a lo mejor esto, abordándolo un poco desde tu perspectiva, que a lo mejor altera la energía o baja los niveles de energía del cuerpo y que a lo mejor te predispone a dolor. Y claro, yo no sé si a lo mejor 20 años de estrés hacen que algún día tengas un dolor de espalda, que tú piensas que ha salido por la hernia o por lo que sea y que a lo mejor ese estrés continuo nos hace mucho daño a todos. Totalmente, totalmente. De hecho, en ese tipo de pacientes, a veces eso, cuando simplemente reducen ese estrés, aunque hagas prácticamente cualquier otra cosa, empiezan ya a mejorar de forma súper rápida, porque al final ya eso, su cuerpo ya no les está intentando proteger en contra de nada, ¿no? Y después ya la gente que viene por aspectos más a nivel emocional, como lo que comentabas de ansiedad, pues también, en plan, a veces en estos casos se hace mucho tiempo, cuando también empiezan a reducir un poco ciertos estreses que tienen y tal, pues también empiezan a mejorar de forma súper rápida. Qué bueno. Sé que has comentado algunos casos interesantes, pero me gustaría para que la gente conozca un poquito más, pues que nos comentes algún caso particular que te gustaría, pues puedo comentar, que la gente conozca, que estas herramientas que tienes tú, cómo pueden ayudar a las personas y que nos cuentes un poquito qué te sueles encontrar o cómo has podido ayudar a mucha gente. Vale, guay. Pues, a ver, sí que he llevado mucha gente en cuanto a lo típico, pues ya sea dolores de espalda, de hombro, de cabeza y demás. O sea, a nivel de dolor es lo que más estoy haciendo, he hecho y tal. Pero yo creo que lo interesante es ver que hay mucho más allá del dolor y que realmente todo o prácticamente todo se puede mejorar. Simplemente hay que dar con la clave de lo que está influyendo en eso, ¿no? Y para ver esto, pues, por ejemplo, bueno, me vino la madre de un chico con el que, bueno, un chico así joven, en plan unos 8 años, una cosa así,
Y él, pues, era un chico que veía monstruos por las noches, al ir a dormir y demás. Y bueno, pues justamente tratamos eso, o sea, que consiguiera no ver monstruos. Y como digo, no le pregunté nada, no le dije qué es lo que veía, cómo los veía, no le dije que pensara en otra cosa, no le dije nada conscientemente, simplemente fui mirando en su subconsciente de las cosas que había asociadas. Y cuando tratamos esas, pues todo empezó a mejorar, ¿no? Esto fue un caso, por ejemplo, a nivel emocional, bueno, que había más cosas, ¿eh? No siempre es o físico o emocional, sino que es una combinación. Pero también, por ejemplo, otra gente con alteraciones a nivel respiratorio, que, por ejemplo, un señor que llevaba 4 o 5 años con la saturación de oxígeno, o sea, la cantidad de oxígeno en sangre, para entendernos, en 0,86 y tiene que estar como mínimo pues a partir de 0,95, 0,96 para ir bien, 98, 99 por ahí. Y bueno, en plan, después de ir a bastantes médicos y demás, no mejoraba y cuando empezamos a tratar, sí que las primeras sesiones tuve que hacer que respondiera un poco mejor al tratamiento, ya que veía que no iba a responder. Y después, una vez vimos eso, empezó también a mejorar y al final se quedó en 0,96 y lo mirábamos con un pulso oxímetro, que es o sea, más fiable que eso, pues complicado, ¿no? Y encima se lo iba mirando cada día, 3 veces al día y demás. O sea que bueno, que fue algo con lo que, por ejemplo, en ese caso, no tratamos nada del sistema respiratorio, cuando en teoría el sistema respiratorio es todo lo que le está influyendo en eso, y tratamos muchas otras cosas de muchos otros sistemas que eran los que realmente le estaban influyendo. Y por eso probablemente, aunque lo hubieran hecho 1000 pruebas, 1000 aspectos a nivel respiratorio, no mejoraba, porque no era eso lo que estaba generando eso, ¿sabes? Bueno, más que nada, con estos casos yo lo que quiero es que la gente tenga lo que tenga, vea que realmente se puede mejorar. Y no digo conmigo, digo con cualquier otro profesional que sepa cómo valorarlo o con quien sea, pero que realmente tenemos mucho poder en nuestra mente, tenemos mucho poder y yo creo que a veces nos limitamos en pensar que con algunas de las cosas que tenemos ya tenemos que convivir con ello, cuando en el 99,9% de los casos no es así, ¿sabes? Y eso, por eso he explicado más estos dos casos, porque son más diferentes que no un típico dolor de espalda o dolor de mandíbula o lo que sea. Sí, qué interesante. Yo sí que creo que hay dolores que a lo mejor no sé muy bien la causa, pero cuando la gente cuida más el cuerpo a nivel holístico, pues se mueve más, pues mejor, duerme mejor, mejora. Y lo que dices tú, que a lo mejor con el chico este, tú trataste el cuerpo de manera global y mejoraron las pesadillas o con la Ahí, persona mayor esta, y que a veces no sabes muy bien, bueno, en tu caso sí porque lo valoras, pero bueno, que cuando curas un poquito el cuerpo por todas partes, hay problemas que se van y es una pasada eso. tal cual, tal cual, tal cual. Una pasada. Pues si quieres ahora, yo creo que, bueno, como tú quieras, pero yo creo que podemos indagar un poco más también en aspectos de energía, ya que igual es un poco diferente a lo que la gente está acostumbrada, y también ver qué aspectos pueden estar también involucrados en relación a eso, por ejemplo, y también que la gente conozca que no solo hay la anatomía a nivel físico, que es lo que todos conocemos, sino también la anatomía a nivel energético y que tiene esta mucha influencia en la otra, ¿sabes? O sea que yo creo que puede estar bien. Sí, súper interesante, vamos. Yo encantado el primero de aprender y que cuentes un poquito para que la gente conozca más. Perfecto. Pues mira, en relación a eso, yo empecé solo tratando meridianos, que serían como los canales por donde circula la energía o chi, según la medicina china. Y realmente eso tiene una gran influencia en el cuerpo, ya que bueno, cada meridiano tiene unas emociones relacionadas, tiene unos músculos asociados y varias cosas. Por tanto, tratando el meridiano puedes influir directamente en eso. Pero después me di cuenta que hay muchas otras estructuras que también están influyendo en cualquier dolor o cualquier cosa con la que la persona presente, ¿no? Y sobre todo estas estructuras se ven, por lo que me encuentro yo, bueno, más alteradas cuando hay algunos aspectos a nivel emocionados asociados, perdón, a nivel emocional asociados, que no tanto a nivel físico, aunque también. Y después, algo que, aparte de los meridianos, bueno, empecé también con el tema de los chakras, que hay 7 principales, um, aunque después depende de dónde lo estudies, pues puedes ver que hay chakras mayores, chakras menores, puede haber 22, 35 en función, y puedes también influir sobre cualquiera de ellos, pero sí que algo que me di cuenta
es que había un punto que no tiene nada que ver con eso, que se llama Assemblage Point, que eso también lo subí en unas historias de Instagram una vez, que es un punto que se encuentra más o menos aquí en la zona del pecho y que es por donde entran muchos tipos de energía diferentes y demás, y este punto puede estar o desplazado, en plan derecha, izquierda, arriba, abajo, y en función de si está desplazado o no, pues te puede indicar que la persona tiene un exceso de energía física o baja energía física, o lo mismo con la energía mental. Y este punto también puede estar como bloqueado o puede estar como más estrecho de la cuenta. Y realmente influir sobre ese punto también creo que es algo que es muy positivo, sobre todo si hay algo que os está preocupando en cualquier tipo. Obviamente tendríamos que ir a mirar la causa, pero casi siempre ese punto es parte de esas causas que suelen estar influyendo y yo creo que es algo muy positivo. Y después, bueno, hay otros aspectos, pero igual sí que son un poco más específicos, por ejemplo, los nadis, los koas y bueno, otras cosas, pero yo creo que con estos tres se puede hacer muchísimo, o sea, con meridianos, chakras y el Assembly Point se puede hacer realmente mucho. Y para influir directamente en ellos, porque una cosa es que yo lo explique y diga que puedo influir en ellos y demás, pero claro, la idea es que cada persona pueda hacerlo en su casa, ¿no? Y aquí otra vez, lo importante es primero ser abierto de mente, ver que, o sea, entender que esto puede pasar, ya que si realmente tú ya crees que no puede pasar, obviamente no pasará. Pero a partir de aquí, simplemente el poner las manos una al lado de otra, por ejemplo, cerrar los ojos, empezar a hacer 5 segundos de inspiración, 5 de expiración para eso, sintonizar con las ondas alfa del cerebro. Después se puede, mientras haces, bueno, cuando acabas de hacer los de los 5-5, visualizar la figura del toroide que podéis buscar en Google, doble torus o alguna cosa así, os va a salir. También si no, tengo algún vídeo en Mm. Instagram donde sale. Y una vez decís eso, lo que podéis hacer es simplemente mirar el meridiano o el chakra o el assembly point en este caso, que es lo más fácil sobre lo que queréis influir. Simplemente repetir las palabras de, en este caso, pues assembly point, equilibrar energía, assembly point, equilibrar energía durante 2, 3, 5 minutos, una cosa así. Con esto, aunque parezca que no se puede, que es una tontería, etcétera, es cuando después poco a poco la gente empieza a mejorar, obviamente teniendo en cuenta también todo lo demás, ¿no? Y yo me di cuenta de eso cuando me dijeron que igual podía empezar a moverme un poco, en plan hacia un lado y hacia el otro, pero que no lo haría yo voluntariamente. Pero eso al cabo de bastante tiempo de practicarlo y demás. Y yo a nivel kinestésico soy bastante sensible y al cabo de nada, 5 minutos, una cosa así, ya empezaba a notar enseguida. Y hostia, me di cuenta en plan de, eso es como el feedback de que sabes 100% que eso está pasando o que estás influyendo en eso. Si no te mueves, también estás influyendo probablemente, pero no tienes la certeza de saber que lo estás haciendo bien. Ah, aunque, bueno, también lo podrías comprobar con un test muscular o autotest muscular, que también si buscáis cómo hacerlo, pues es otra forma para comprobar que realmente lo habéis hecho. O sea, si después de hacer, por ejemplo, assemblage point, equilibrar energía, podéis simplemente decir hecho y testear cualquier músculo de vuestro cuerpo. Si os sale débil, o sea, significa que sí. Si os sale fuerte, significa que no. Y que, por ejemplo, podéis seguir haciéndolo. Bueno, yo creo que son, o sea, son cosas, parecen un poco abstractas, pero realmente son muy potentes. Y aparte yo me di cuenta, lo potente también que podía llegar a ser, aparte de por los resultados, por ejemplo, en el caso de una paciente que tuve del País Vasco, estaba tratándola y yo empezaba a moverme y demás cuando estaba haciendo algo a nivel de energía. Y justamente cuando, bueno, yo estaba con los ojos cerrados, ella también, cuando yo los abrí porque se había acabado el tiempo, le iba a decir que ya también se había acabado el tiempo, que ya podía dejar de respirar 5-5 o de no me acuerdo lo que estaba haciendo en ese momento. Ella estaba literalmente también moviéndose de un lado para otro y claro, cuando abrió los ojos me dijo, joder, o sea, en plan, dice, no me estaba moviendo yo, ¿sabes? O sea, no sé qué estaba pasando. Yo en plan, hostia, realmente sabía que estaba influyendo y tal, pero claro, ya cuando vi que la otra persona también se estaba moviendo, que ella lo sentía cuando no sabía lo que podía pasar, o sea, que eso podía pasar realmente, pues fue como muy curioso, ¿no? Y a la vez fue en plan, joder, qué guapo. Qué pasada, la verdad es que, vamos.
A mí me parece desde fuera, como no lo conozco, magia y supongo que tendrá su estructura detrás, pero es una pasada. Y no sé si a lo mejor la fisioterapia en el futuro va a avanzar hacia estas perspectivas, no tengo ni idea. A ver, yo sinceramente creo que no, porque como en teoría, o sea, tratar a distancia y no tocar a alguien ya directamente es como que no es científico, por así decirlo. Um, También eso es bastante difícil de demostrar ciertas cosas. Y también tenemos una visión en general como muy eso, estructural, de siempre tocar, siempre tener que hacer muchos estímulos solo en el cuerpo físico, que también hay, bueno, da igual, esto es otro tema también, con otros, en plan las auras y demás. Sino que hay que eso, que realmente la gente está muy centrada en esa parte solo del cuerpo físico que tenemos, que todos nos vemos el uno al otro, pero bueno, en plan, ojalá pudiera también ir avanzando así. Y si no, no pasa nada porque al final cuando la gente, algunos vayan mejorando con fisioterapia tradicional, pues perfecto, seguirán con ella y los que no, simplemente pasarán a otro tipo de tratamientos y mejorarán de esta forma. O sea que al final hay espacio para todos y ya está. Qué bueno. Sé que en Instagram tú has comentado varios tips, como el de decir las palabras, visualizar, que a mí también cuando te vi el vídeo se me hizo un poquito extraño, la verdad, hablando de la energía, de todo eso, pero es normal porque no conozco los temas. No sé si a lo mejor puedes recomendar, sé que lo acabas de decir, pero igual algún ejemplo que la gente pueda practicar en sus casas, uno ya sea para probar estos temas o simplemente para mejorar su salud, como puede ser, como yo a lo mejor recomiendo a la gente respirar por nariz, pues tú a lo mejor recomiendas otro tipo de acciones y a lo mejor a la gente le pueden interesar a modo de pequeños tips. Mira, justamente lo que he comentado antes, yo creo que sería como lo más específico que la gente podría probar, lo de cerrar ojos, visualizar, en plan, inspirar 5-5, visualizar el toroide y después empezar a decir equilibrar lo que quieran equilibrar. No solo que tiene que ser energía, puede ser, yo qué sé, equilibrar el músculo tal. Y a veces con eso es suficiente, a veces no, pero bueno, se puede probar y si es suficiente y no tenéis que valorar realmente qué más está influyendo, pues perfecto, eso que la gente puede mejorar y ya está. Y si no, a partir de aquí, yo recomendaciones un poco más como generales, pero a la vez muy potentes, para mí es, bueno, meditar, creo que es algo clave, y resonar con emociones positivas, o sea, simplemente estar por la mañana, por ejemplo, yo creo que es el mejor momento del día, ya que nos despertamos, nuestro cerebro no está en ondas beta, que serían las que estamos ahora mismo, por ejemplo, hablando y demás, o sea, ondas en las que siempre estamos como activados y tal, por lo que será más fácil que se pueda dar a cabo y simplemente eso, intentar como intentar sentir esas emociones que, por ejemplo, de amor, gratitud o lo que sea, de alguien que haya hecho algo por ti o de un amor que tú puedes sentir por otra persona o cualquier cosa. Realmente eso es como que te eleva la frecuencia, vibras a frecuencias más elevadas y eso se asocia también a mayor recuperación, por lo que igual ciertos dolores o ciertas molestias que puedas tener o ciertos aspectos, um, con esto, de haciéndolo de forma continua, sí que es algo más lento porque estás yendo a algo más general sin valorar realmente lo que está produciendo, pero haciéndolo progresivamente en el tiempo, probablemente también tenga un efecto súper positivo y empieces a ver como reducciones en eso. O sea que estas dos cosas, bueno, al final van como muy ligadas, ¿no? Pero meditar y resonar con emociones positivas yo creo que sería algo súper potente. Obviamente después lo típico de moverse, contacto con la naturaleza, tomar el sol, hidratarse, dormir bien, todo eso es tanto más importante, pero bueno, como estábamos hablando más de estos temas, pues yo creo que era interesante comentarlo. Pues qué bueno, la verdad que son dos cosas que igual no se escuchan tanto, pero que estoy seguro que pueden ayudar a muchísimas personas, ya sea mentalidad, ya sea el tema de meditar, que es súper importante. Y para toda la gente que ha escuchado la entrevista, que quiere saber un poquito más de estos temas, que a lo mejor quiere pues ver cómo trabajas tú, me gustaría que comentes un poquito de dónde te pueden encontrar y si a lo mejor tienes algún futuro proyecto que te gustaría comentar o que la gente conociese. Ok, pues mira, para encontrarme podéis o simplemente ir desde el canal de YouTube de Ricard Busons y ahí programar una videollamada en Calendly conmigo de media hora para ver si os puedo ayudar y demás.
O si no, si queréis ir un poco más rápido en ese sentido, simplemente escribirme un mensaje directo por Instagram y a partir de ahí ya lo hablamos y probablemente pues os comentaré eso, que podamos hacer una videollamada para realmente ver eso sí, puedo ser la persona indicada para ayudaros o no, obviamente una llamada sin ningún tipo de compromiso y ya está. Y en cuanto a futuros proyectos, pues bueno, es interesante porque claro, yo tampoco sabía que todo me iba a llevar a este tema. Y claro, yo nunca hubiera pensado, por ejemplo, tratar online y ahora pienso que igual trataré 100% online, por lo que igual realmente un futuro proyecto que diga ahora, pues igual no será o sí, no tengo ni idea. Pero bueno, la idea sería poco a poco ir ayudando al máximo número de personas, no solo relacionando el dolor, o sea, ayudándoles con su dolor, sino también con cualquier otro aspecto a nivel emocional o gastrointestinal o respiratorio, da igual lo que sea, porque al final es todo lo mismo. Simplemente hay que valorar las causas y ya está. Y a partir de ahí, poder crear algún tipo de curso o algo para enseñar a la gente cómo puede hacerlo ella en sí misma, de forma específica, valorando realmente lo que está influyendo. Y antes de eso, perdón, antes de pasar al curso, poder enseñárselo directamente a personas, como podría ser tú o como podría ser cualquier otra persona, que es lo que al principio hicieron conmigo una vez ya hice también los cursos, me enseñaron eso de forma individual, cómo hacerlo y es realmente ahí donde es como enseñar a pescar, es lo típico, ¿no? Y eso, o sea, que eso sería más o menos mi idea. Pues qué interesante, Ir tratando. seguro No, que la digo, gente quiere conocer más de estos temas, así que vamos, te lo agradezco mucho, es una pasada. Se ve que quieres ayudar a la gente y a mí eso me encanta, yo creo que va mucho en mi sintonía y te agradezco mucho la entrevista, tu tiempo, has hablado de temas, vamos, que son una pasada, que yo creo que dan puerta a otro podcast para hablar de auras y todo tipo de cosas, así que bueno, si en el futuro te animas, tratamos otros temas, yo encantado. Y eso, que es que ricasco y que me alegro mucho de haber estado contigo este tiempo y de aprender de ti. muchísimas gracias, Nivo, a Nivo por la confianza también, depositada en mí, al final es algo diferente y eso, o sea que gracias de nuevo y nada, que Nos vaya vemos súper pronto, Ricky. Un abrazo. bien.